¿Cómo andamos con el joven Anaya? Aparte de su buen francés y su buen inglés, ¿qué nos podría decir? Y aparte de agarrar a medio mundo de riatas y seguir avanzando hasta llegar a la precandidatura, para decirlo oficialmente. ¿Qué más hay con este joven? Mira, tú hablabas hace un rato de pactos y de tramas, y me parece que Anaya, si bien con su retórica y con algunas acciones quiere distanciarse, sigue siendo parte de los pactos y las tramas del mismo modelo, incluso aunque busque desligarse de los gobiernos panistas. De hecho dice gobierno de coalición para cambiar el régimen. O sea, si ganan ellos, de cuenta estará de presidente Anaya. Imagínate de secretario de Gobernación a Jesús Zambrano, ¿quién más por ahí? De alguien de Adante Delgado ahí en Cedesol. Sí, el asunto aquí es... O sea, con los mismos van exactamente. Y lo hemos comentado bajo un Frankenstein un poco extraño, porque ahí sí es plan de gobierno. El asunto es el cómo gobernaron, y lo hemos discutido aquí. Es decir, los que gobiernan en nombre de esas siglas, en representación de esas siglas, tienen que ver con esas siglas. Es decir, los cuestionamientos, claro que van a ir por ahí. Entonces, aunque él pretenda desligarse, como pretende desligarse José Antonio Meade de toda la bola de gobernadores corruptos, o sea, así es como está gobernando el PRI. Así es como ha estado, así es como gobernó el PAN, es decir, para que la gente lo vea y tenga puntos de comparación y referencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, también hay que ubicar a Ricardo Anaya. Yo diría también esta misma expresión, es decir, no se sale aunque él pretenda diferenciarse y distanciarse. Tan no se sale que es incluso la carta, si José Antonio Meade termina de desfondarse o de no prender, al final de cuentas, ¿es el plan B? Es el plan B de los mismos que están. Es el plan B. Entonces, el déjà vu del 2006, ¿no? Con diferentes actores. ¿Con quién ya tienen preparada? Aquí está mi carta, pero no funciona. Aquí está la otra. Y aquí la tengo lista. Entonces, habría que poner eso sobre la mesa frente al distanciamiento que él pretende hacer con su retórica, con una serie de cosas. Lo otro es la misma forma de llegar, que es lo que tú comentas, y que me parece que finalmente va sentando precedentes. Cada quien vamos escribiendo nuestras propias trayectorias y sobre eso se nos cuestionará o se reconocerá si en el caso aplica. Pero en el asunto particular de este personaje, el costo de su llegada, porque hay quien dice, no, pues es que es muy inteligente, es un político muy inteligente. Yo creo que es un político de pocos escrúpulos, más bien. Y creo que cuando no hay escrúpulos, pues las cosas aparentemente en muchos sentidos se vuelven más fáciles. Cuando tenemos escrúpulos, cuando tenemos prurito, cuando ponemos por encima otras cosas, comezón sobre las cosas, cuando las cosas no nos pero ¿cómo quiere decir que no escucha? Nomás oí que se rió Vaya, cuando las cosas no nos dan lo mismo, pues. Cuando tenemos escrúpulos, voy a regresar. Con ese vocabulario tan violento hacia la comunidad, dije, no. Cuando tenemos escrúpulos y cuando las cosas no nos dan igual, entonces el asunto es distinto. Me parece que él ha dado muestras muy claras de que en buena medida su fin, incluso el fin personal, ahí sí, justifica los medios. Y eso implica desgajar a su propio partido. Ahora, deshacer es obvio que tiene 38 años, ¿no? Es obvio que está detrás de él toda una maquinaria, y es más, yo creo que de la más rancia del PAN, que es Diego Fernández de Ceballos, ¿no? Uh-huh. O sea, solo el nene no pudo, también lo pintan así como que le atribuyen que cantadora de ser que a medio mundo se ha venido machacando el sol. No es cierto, ¿no? Hay un grupo fuerte detrás de él, maquiavélico, perdón, se ha de estar revolcando la tumba Maquiavelo, ¿no? Pero bueno, por ahí va, ¿no? O sea, no representa, a pesar de su rostro juvenil, no. Tiene en las entrañas, yo creo, de una cañería de lo más rancio. Exacto. Que pueda haber. Otra cosa,
también hay un distanciamiento, es decir, todas estas cosas que han salido de una vida más hacia lo aristocrático, una vida así como muy lejana de la vida de a pie. Es americano. Y que ahora quieren, digamos, transformar señales de cercanía, los manejos de redes que pueda tener y el sentido que le pueda hacer a gente más joven su edad. Esas son señales, ¿no?, que quieren mover favorablemente, pero finalmente él está muy alejado. A mí me parece una persona que para ser presidente de México, primero necesitaría conocer la realidad de México, caminar realmente en las calles de México, conocer lo que la gente siente, lo que a la gente le duele. A mí el chavo, Anaya, me parece finalmente de las mismas cúpulas y de la misma oligarquía, del mismo grupito. Entonces, pues, está muy alejado, ¿no? Y con otros intereses inconfesables que irán saliendo en su momento. Ya le pegaron un llegue sabroso, ¿no? Lo exhibieron. Edgardo, ¿dónde se firmó este pacto? Viva México, no sé cómo se llame ahora. En Atlanta, en la casa de Anaya, o en el departamento de Barrales en Miami. ¿En dónde sería? Dante Delgado todavía es más sordón, ¿no? Dante Delgado fue de gorrón. Creo que en esa ocasión hicieron un tour y anduvieron pasaron por todos los lugares para no dejar sentir ninguno de los. Qué bueno que viene con ánimo de grillar. Casi no. De construyeron. Casi nunca, ¿no? Casi nunca. Creo que sí fue un tour, terminaron en uno de los. Terminaron en una de las propiedades. Nomás falta ese por ahí que lleguen a la chingada. Pero bueno. Sí. ¿Qué nos dice el joven Anaya? A ver, su plan B. Es el plan B. Digo, ¿qué vemos de Ricardo, del joven Anaya? Primero que nada, yo creo que es el culpable de que el PAN ahorita esté desmoronado a nivel nacional. Creo que coincido con los escrúpulos. Y el frurito. Coincido con Wendy con el tema escrupuloso que manejó ahorita. En el sentido de que no se tocó ninguna parte sensible. Mira qué cabrón, el güero nomás prende el teléfono para tomarte poder, a ti, que le tome a todos, no seas egoísta, güey. No, ya lo voy acá. No se tentó ninguna parte sensible de gustes y mandes para tomar decisiones que solamente beneficiaran a su persona, a su carrera política. Y la verdad, esa ruptura que se está viviendo actualmente en el PAN, gracias a Ricardo Anaya, no creo que sea muy fácil de que puedan recuperarse o levantar, porque el PAN está dolido. Los militantes del PAN, muestra esas renuncias que han tenido. Pero lejos de preocuparnos lo que los panistas sienten, creo que Ricardo Anaya han querido construirle una figura que no ha sido toda su vida. Es una figura como no lo conocen, no lo conocía el pueblo, no lo conocía el país, no lo conocían ni sus hijos, porque no viven acá. Entonces ya sabrás cómo es fácil construir. ¿Cómo nos iba acá tercer día el señor? Sí, pero no iba ahí. 50 y tantos viajes en el año, cara. Pero con su sueldo, en primera sueldo le daba para, y unos terrenos que vendió. Pero creo que la historia que le han construido a él muy de telenovela, pues el país no ve un contraste muy diferente. Está por demás criticado el tema familiar, el tema del desinterés personal, y es como que por ahí quieren construirle su carrera. Entonces, la verdad, vemos a un candidato muy débil, vemos un candidato que forzosamente... aunque para eso de débil, quién sabe, porque para debatir hay que reconocerle que es... ¿Qué es lo que yo veo que hace? Acuérdate, no te enojes, Mario. Nunca había visto descompuesto, Mario. Sí, y ahí... más con, pues, ¿no? Sí. Le apuesta, pues, al no quedarse callado y gritar, claro, a ver quién grita más. Claro, no estaba tan expuesto. A medida que vaya estando más expuesto, esa fuerza de debate le va a ir menguando también, ¿no? Porque va a estar más expuesto. Y es más, ya lo han expuesto mucho, ¿no? Y a ver, hay que verlo en los nuevos debates, ¿no? Sí, entonces creo que sí coincido en que va a haber mucha información que está por salir, administrándose. Y esa información que ya tiene lista aquí Morena,
pues con gusto la compartiremos. Pero yo es lo que vemos, la verdad, un candidato que lo siguen construyendo, que tratan de generarle una empatía juvenil y de un amor extremo a México sin conocerlo. Entonces creo que eso pues la gente no se lo compra tan fácil. Muy bien. Bueno, a ver, lo de la renta universal. Bueno, mejor entramos con eso. Mejor, vale, mira, ya empezaron a llegar los grandes, sí. Los tamales. Bueno, ahorita, si bien dices, sí, los tamalones. Mucha risa. Oye, ahorita, como bien dijiste, Mitt es el padre del gasolinazo, pero Anaya fue el apóstol, ¿no? Del gasolinazo, lo defendió a capa y espada, anduvo circulando por medio México y en el Congreso lo defendió y fue uno de los propulsores del Pacto por México a ultranza, ¿no? Y ahí están, hay muchos videos, ¿no? Y luego se les dice, ¿no? Qué bueno que das la oportunidad de tocar esos temas tan importantes. Mira, ahorita por ejemplo veo que los briseños están de acuerdo con el tema de pegarle a Ricardo Anaya, el precandidato del PAN. Y fíjate que me da gusto porque quiere decir que lo ven como contendiente, ¿no? Más allá creo que como diría mi dirigente nacional, empiezan a tener miedo a Ricardo Anaya, ¿no? Y mi estimado Edgardo, pues el burro hablando de orejas, oye, hablando de escrúpulos y demás, ¿tú crees que pusieron a Pepe Mitt así muy planchadito como planchadito? Claro que no, si es el PRI, todos los conocemos cómo son, por el amor de Dios. Sí, y Ricardo Anaya creo que representa una opción diferente y fresca. Yo creo que ya entraré en detalles. Yo pienso que el candidato de Morena representa también lo viejo del PRI. Pero y en el tema de las reformas, déjame expresarme también. No, es que sabes que en el caso de las reformas estructurales, nosotros sabíamos que había un tema de que pues buscando que fueran de bien para México, lamentablemente el presidente ejecutivo que tenemos, Peña Nieto, no ha sabido dar una con el tema de las reformas, con la reforma energética, con la reforma energética, lo que se es mayor competitividad, ¿sí? Y el PAN fue muy claro, Aaron, en señalar que se eliminara el IEPS desde el año pasado, cosa que el PRI defendió ultranza y todavía en este presupuesto de egresos, en este PEP, dijo que no es. Ni el 50%, ¿no? Entonces yo veo, hablando un poco también sin apasionamiento, creo que Ricardo Anaya puede representar, se puede volver una opción interesante para el electorado mexicano, porque es joven, ¿sí? Porque algo tuvo que hacer, y mira que hay que reconocérselo para sumar a MC y al PRD, ¿sí? O sea, alguna gracia tuvo que tener. PRD necesita, mira, te voy a decir la gracia que tuvo, que Andrés Manuel mandó a la chingada al PRD, a MC, y ellos tienen que sobrevivir, bueno, más el PRD y Dante Delgado seguir alimentando su proyecto para 2024, que es Enrique Alfaro, que va a ser gobernador, alcalde de Guadalajara y va a ser gobernador de Jalisco. Otros aspirantes pudieron tener esa posibilidad y no lo hicieron. No se alió el PRD con el PRI, no se alió el PRD con otro partido, con Morena. Cada uno que aliaba, hay que reconocerle, más allá del fanatismo, cada uno salían tres. Más allá del fanatismo, hay que reconocerle que alguna gracia tuvo, ¿no? Para sumar a esos diferentes el apoyo que tiene del grupo Rancho. Y sin duda alguna también hay que ver las propuestas que habrán de hacer. Sí, yo sí veo que hay propuestas. A ver, dime la renta universal básica. Lo que busca la renta universal básica de alguna manera es que a todos, a 128 millones de mexicanos, 2.900 pesos. Que se cambie el esquema de distribución de la riqueza, ¿sí? En pocas palabras, planteado en asignarle un monto por ser ciudadano mexicano, ¿no? Sabes que si multiplicas todo eso, necesitaríamos todavía 500,000 millones de pesos para completarlo. O sea, ¿de cuánto vamos a cerrar todo? El gobierno va. Bueno, pero hay que hacer esquemas distintos, ¿no? Hay que acabar con el paternalismo que se encuentra. ¿Cuánto no se va en el programa de CESOL para favorecer al PRI? Ahora, menciona por ahí que en Finlandia son un programa piloto con 2,000 personas. O sea, ¿cómo vas a dar y luego además dice
que con eso se va a cerrar un poco la brecha mucho, no sé cómo lo dice, de la desigualdad, y va a erradicar la pobreza extrema. El que le des a un pobre $100, $1,000, lo que sea, no vas a erradicar la pobreza. El motor de la pobreza va a seguir. Hay que darle capital, innovación en tecnologías. Para eso hay que darle créditos del gobierno, ¿no? Acompañado de otras cosas, tampoco es la gran panacea. El famoso pero cambia de alguna manera el sistema. Y no alcanza el cambia dinero para darle a los ¿Qué es 128 mucho millones? mejor, Aaron? Seguirle dando el apoyo al viejito, el apoyo de beca, como es un sistema paternalista como el que está promoviendo Morena y que ha sido fomentado el PRI toda la vida, o tratar otros esquemas donde el ciudadano decida. Déjame decirte que yo prefiero las libertades y que sea el ciudadano el que decidas. Bueno, en un esquema de gobierno no se puede dar donde renta pueda haber universal básica de 2.900 pesos mensuales a 128 matemáticamente millones. Matemáticamente es imposible para empezar. ¿Cuánto no se van en los programas sociales? ¿Cuánto no se van en los programas sociales? ¿Cuánto qué? No se van en los programas sociales. Sí, son 6.500. Y los programas sociales, ahorita decías un dato muy interesante que se ve que estudiaste, que ya estás leyendo, que del 2000 a la fecha, más de 18 millones de pobres en México. O sea, por más que el gobierno le ha invertido en tema social o asistencialista, no está lo viendo mismo resultados. que están proponiendo con esa renta universal básica. Valdría la pena analizarlo más. Pero a mí lo que puedo comentar ahorita es que creo que cambia el enfoque de cómo se dan los recursos en México. Ahora, gobierno de coalición, ¿no? Esa es la propuesta. A ver, explícame cómo podría ser un gobierno de coalición. Bueno, lo hemos platicado uno y otro en otro mesa de estas. Para que México avance, no es necesario, es decir, no va a llegar un supermesías a resolver todo esto. ¿Dónde tienen que buscarse acuerdos? En el Congreso. Y eso es una gracia de Ricardo Anaya, el buscar acuerdos con el PRD y con MC para poder ser mayoría en el Congreso de la Unión. Quien gane la presidencia de la República este año, si no se ve avalado por el Congreso, no va a pasar nada. Y todo eso lo van a hacer con quienes dominan el PRD, los chuchos, Barrales. Creo que el tema de la coalición de gobierno debe ir orientado a buscar que se cambien cómo se hacen las cosas en el Ejecutivo. ¿Sí? ¿En qué concepto tienes a los chuchos, por ejemplo? No, pues, a ver, es la corriente que domina el PRD. Es una corriente del PRD, como López Obrador representa el No, espérate, pensé que ahorita vamos con López Obrador. Los chuchos, dime, ¿son un ejemplo a seguir políticamente? Yo no te podía decir, pero es un grupo político que está ahí, que sin duda alguna habría que aprovechar para hacer las cosas bien en México. Y a mí no me toca desacreditarlo o hablar bien de ellos. Mi respeto es para el PRD, además porque soy dirigente del PAN, no tengo injerencia en el PRD, pero si hay la voluntad de construir de parte de la dirigencia del PRD, hacerlo, ¿no? Bueno, y en el local también. No queda claro, no queda claro. O sea, a López Obrador se le critica bastante porque no dice el cómo. Pues es lo mismo aquí, no dicen cómo, nada más vamos de las diferencias, vamos a construir, las diferencias las vamos a hacer a un lado, y sobre las coincidencias. Un tema, nomás que te fuiste tú por el ingreso básico universal, está el tema de seguridad también, y que son las propuestas que ha hecho el PAN, van a traer que sea a través de la participación ciudadana, de programas de participación ciudadana, cómo se le vaya haciendo este enfoque a la seguridad pública. El tema del emprendimiento también es otro tema, no nomás de la renta básica universal. No he escuchado a ningún partido proponer cosas serias para erradicar lo que es la inseguridad que nos produce el crimen organizado. Todos los programitas, vamos más a fondo, pero bueno, ahorita lo solucionamos. Roselena, Ricardo Anaya, con quien casi, bueno, su partido sí va, pero a nivel federal. A nivel federal. Yo aquí sí quisiera mencionar, bueno, es un candidato muy joven, 38 años, ¿no? 38 años. No tiene la trayectoria, la formación académica, 37, algo así, la formación académica que tiene Pepe Mid. Y lo que yo sí veo es, tiene una experiencia legislativa más o menos mediana, fue diputado local en Querétaro. Sí, fue secretario particular de gobernador. Sí, y tuvo por ahí también diputado federal. En el diputado federal y tuvo una participación en el gobierno de Calderón en la subsecretaría de Turismo, etcétera, etcétera, ¿no? Curiosamente su trayectoria política, bueno, ligada a su juventud tampoco ha sido muy relevante,
y gana en el 2014, 2015 la presidencia del PAN. 14. 2014. No, 2015. 2015. Y curiosamente le Así, gana 2015, por una 2015. mayoría a Javier Corral, ¿no? Yo sí quisiera mencionar, porque bueno, es algo que sí quiero señalar en relación con la posibilidad, bueno, con el candidato, con Ricardo Anaya como candidato del Frente, es que ninguno de los tres candidatos sobre los cuales ahorita estamos platicando, pues ninguno pasó por un proceso democrático, ¿no? O sea, creo que sí hay que reconocerlo. A Pepe Mit se le planchó el terreno. Yo hubiera esperado, a mí me hubiera gustado en términos personales que en el Frente se pudiera haber dado otro mecanismo más competitivo en donde pudieran haber participado panistas que yo reconozco como Javier Corral, por ejemplo. Para mí Javier Corral hubiera sido un muy buen candidato. No, pero déjalo que gobierne. ¿Cuánto tiene? ¿Un año? Menos de 2 años. Y bueno, había intereses de periodistas como Mancera, en fin, creo que podría haberse dado un proceso diferente, abrir inclusive los espacios de participación a ciudadanos interesados. Para mí eso hubiera sido lo deseable, ¿no? Bueno, finalmente se definió así. Yo lo que sí quisiera comentar es que cuál es el área de oportunidad que yo pudiera ver en el Frente es la conformación de una agenda legislativa. Si no hay capacidad de conformar una agenda legislativa, yo creo que va a ser muy difícil construir cualquier cosa. Para mí, ¿cuál es la apuesta de MC en el Frente? Ir con los temas legislativos que se han estado impulsando en el Congreso de la Unión. De entrada, la posibilidad de concretar la eliminación del fuero a nivel federal, no únicamente a nivel local, la posibilidad de la reducción de los privilegios a los políticos, la eliminación de las pensiones a los expresidentes. O sea, hay una serie de temas que creo que pudiera ser la apuesta del Frente, y en ese sentido, si no se logra concretar, llegar con una agenda legislativa fuerte, sólida y consensuada, entonces creo que la posibilidad del gobierno de coalición sí se vería bastante mermada, ¿no? Inclusive, como te decía, yo creo que el proceso de elección del candidato del Frente podría haber pasado por otros tamices. No lo hizo, pero tampoco lo veo en Morena y tampoco lo veo en el PRI, ¿no? En el PRI estaba la posibilidad de gente como Ivonne Ortega y todo ese grupo que traen otro tipo de propuestas. Pues en Morena la definición del candidato creo que es muy clara desde hace 12 años, ¿no? Entonces, creo que podría haberse dado otros procesos y repito, la apuesta de MS en el Frente es llegar con una agenda legislativa fuerte. Bueno, yo si gana, ojalá no le dieran esa mayoría de coalición. Imagínate qué espanto, todo pasando así por la libre de las iniciativas del joven Anaya, no, bueno, ese es mi opinión. No, pues si ya me dejaron temblando 12 años y luego... Pero fíjate, yo creo que hay una apuesta ¿Qué por generar propondría? contrapesos. ¿Qué propondría? No, exactamente veo igual a mí ya Anaya.